cuando empiece. Ahora sí. Bueno, para comentarles cuestiones, obviamente después háganme todas las preguntas que quieran. Ahí tienen mi nombre, Alcides Lebuto, Alcho, para todo el mundo que estará a cargo de esta clase, y ese es mi mail, que está específicamente, lo abro específicamente para las consultas que tienen que ver con matemática, ¿sí? Con la área con matemática 2, cualquier cosa que me quieran escribir, como decía recién, si necesitan algún tipo de, también para charlar algo o comunicarme alguna situación en particular que quieran, necesiten acompañamiento, ese es el medio. ¿Cómo vamos a organizar esta asignatura o cómo estaba pensada en un contexto habitual? Hay dos clases de teoría. Bueno, ahí está mal en realidad. Son dos clases de teoría semanales, ¿sí? En mi caso son híbridas, en la comisión de 8 a 10. Y después hay otra comisión de teoría que está al mediodía, de 12 a 4, también los lunes y martes, que esa no es híbrida, es solo presencial, que la dicta Marisa. En el caso de estas clases, son lunes y martes de 8 a 10, en el aula 10, si lo hacemos presencial, y también pueden usar este link si la quieren seguir de manera híbrida. Aclaro, estas clases siempre yo las grabo, o sea, quedan grabadas y las subimos al canal de YouTube del área de matemática. Las ponemos en una lista de reproducción, una a continuación de la otra. Esto es por diferentes motivos. Quizás van a la clase presencial y después no se acuerdan y quieren ver algo, o no se acuerdan cómo se trabajó un tema, o están estudiando y dicen, uy, esto no me acuerdo cómo lo vimos, tienen la posibilidad de verlo. Para quienes los hacen híbrido, tienen la posibilidad también de hacer lo mismo, y quizás no estar tan pendientes de anotar tanto mientras están viendo la clase, ¿no? Y estar más pendientes de tratar de pensarlo o entenderlo. O hay muchas personas también que, no sé, por cuestiones laborales o familiares o lo que sea, no pueden en estos horarios y pueden ver las clases de manera asincrónica, ¿no? Siempre les recomendamos, y esto es de verdad que lo digo, que haya una sincronía, es decir, que estén presentes en las clases presenciales o que estén en la clase híbrida al mismo tiempo. Es otra la dinámica, el cerebro está en otro estado para el aprendizaje, el hecho de que puedan hacer una pregunta, repreguntar, lo que sea, suele ser bueno y mucho más constructivo para el aprendizaje. ¿De acuerdo? La opción de verlo después es una ventaja porque les permite estudiar más adelante, pero la sincronía no reemplaza la sincronía. Así que es una recomendación fuerte la sincronía, ya sea mediada por una computadora o en el mismo aula. Luego, cada uno de ustedes tendrá dos clases presenciales o híbridas de tarea de aula, dependiendo de la comisión que hayan escogido. Hay 4 comisiones de tarea de aula este año. Ahí tienen a los docentes responsables y los horarios. Ya las aulas también las tienen publicadas en comunidades. ¿Bien? Todas son presenciales, excepto la 4, la comisión de Lucía, que es híbrida, o sea, es presencial y también se transmite por Meet. ¿De acuerdo? Y también van a quedar grabadas esas clases por si lo necesitan. Vayan a las tareas de aula. Es importante, ¿sí? Más que nada porque es lo que marca un poco la gradualidad de los contenidos, es decir, desde lo más sencillo y mecánico a un poco lo más interpretativo. Entonces, para nosotros es fundamental que vayan a las tareas de aula. No son clases extra, ni muchas veces nos han dicho como, bueno, son clases como para repasar algo. No. De hecho, quiero que queden claro que las temáticas que se ven en teoría y en tarea de aula son complementarias. Es decir, obviamente vamos a abordar los mismos núcleos temáticos, pero no siempre vemos lo mismo. Diría que tenemos bastante divididos los contenidos entre las teorías y las tareas de aula. Hay temas que se ven en teoría que no se van a ver en tarea de aula, hay temas que se ven en tarea de aula que no se van a ver en teoría. Entonces, es necesario que vayan a ambos espacios. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque ya ha pasado muchas veces que cursan solo uno y después nos dicen, pero yo esto no lo vi con vos. No,
claramente. Es un tema que se trabaja en tarea de aula y es parte de la asignatura, así que también se evalúa. Ténganlo claro. Y luego tenemos otro espacio, que ya lo habrán visto en sus horarios, que se llama espacio de resolución de problemas. ¿Bien? Hay dos comisiones, un grupo A, que es los martes a la tarde, y el grupo B, que son los jueves a la mañana. Ambos son presenciales. Aclaro algo, ninguna actividad de esta asignatura es obligatoria. Bien, no tomamos asistencia en ninguna, no ponemos falta en ninguna, no requerimos un porcentaje de asistencia en ninguna, ni en teoría, ni en tarea de aula, ni en los ERPs, espacio de resolución de problemas. No creemos que sea la forma de incentivarlos a que estén presentes, la asistencia. Lo hemos hecho en algún momento en el área y lo único que conseguíamos era un montón de gente que estaba ahí y no hacía nada. O sea, que estaba ahí su cuerpo, pero no su mente. Y no tiene sentido. Los espacios de resolución de problemas son extracurriculares, es decir, con las horas que nosotros tenemos destinadas para la asignatura, con la teoría y la tarea de aula, alcanza. Los espacios de resolución de problemas los incorporamos hace unos años porque lo vimos bastante necesario. Fue más que nada una adecuación de nuestra oferta a lo que esperamos de ustedes como estudiantes a la hora de aprenderla. Y explico por qué. Hasta ahora, quienes han cursado Matemática 1, solamente que es la primera vez que cursan Matemática 2, Matemática 1 tiene o sea, la organizamos también desde una perspectiva un poco como de menor a mayor. O sea, que empieza quizás más lento, ustedes habrán notado que quizás las primeras semanas, los primeros temas se desarrollan con más tiempo, porque también hay un salto grande entre la escuela media y la universidad, entonces, y más en matemática. Entonces, para que haya ahí un poco una adaptación al ritmo de estudio y cómo se estudia la matemática universitaria. A medida que fue pasando las semanas, ya llegando al final del cuatrimestre, se acelera un poco el cursado de Matemática 1. Aparecen bastantes cuestiones metódicas, algebraicas, y empiezan a aparecer también cuestiones más aplicadas, problemas, bien, como situaciones matemáticas en un cierto contexto, más que nada en las últimas temáticas, que son más acordes a esa forma, a esa dinámica. Matemática 2, por el contrario, es interpretativo. Bien, y esto ya se los presento. Quienes ya la han cursado, creo que me pueden segundear en este adjetivo. O sea, esta es una asignatura donde obviamente van a tener que manejar bien los conceptos matemáticos y las metodologías matemáticas, pero lo que a nosotros nos interesa es aplicar eso a contextos relacionados con las carreras que estudian. Bien, entonces, para todas las unidades que veamos, nos interesa que puedan resolver problemas. ¿De acuerdo? Las evaluaciones, ya sean finales, parciales, todas son solo problemas. Bien, no hay actividades del estilo derive tal función. Bien, o encuentre la recta tangente a la función en tal punto, que es una cuestión más de aplicar directamente un concepto. No, ya suponemos que ya han desarrollado la posibilidad de hacer eso y aplicar directamente un concepto matemático nuevo en una actividad directa. Lo que ahora pedimos es un poco más, ¿no? Que puedan llegar a resolver problemas y aplicar conceptos en problemas aplicados. Por eso, como sabemos que eso no es sencillo y que no a todo el mundo le resulta fácil la aplicación de los problemas, ofrecemos este espacio de resolución. ¿Cuál es la diferencia con una tarea de aula? En la tarea de aula también van a ser problemas. Bien, no digo que no. Solo que en la tarea de aula muchas veces la dinámica es un poco más de una resolución conjunta, de ir charlándolos al mismo tiempo. En cambio, en el espacio de resolución de problemas, la dinámica es distinta. Es que ustedes resuelvan el problema en pequeños grupitos en general, y luego sí hay una puesta en común para ver cuáles son los errores comunes, para empezar a charlar cómo justifico algo, si esto está bien justificado o no, por qué algo que está bien justificado lo consideramos bien y lo que está mal justificado lo consideramos mal, aunque sea muy parecido, que son cuestiones que
quizás aparecen muy seguido, ¿no? Pero si yo escribí esto y vos lo que me estás diciendo es casi lo mismo, ¿por qué esto está bien y esto está mal? Y trabajar sobre ese error para nosotros es fundamental, que puedan ver cómo escribir matemática de manera correcta. ¿Bien? Eso va a haber más tiempo para hacerlo en los espacios de resolución de problemas que en las tareas de aula. Simplemente por una cuestión de cuántas actividades se pueden resolver en cada uno de los espacios. El espacio de resolución de problemas es más laxo, tiene menos actividades por espacio, en esas 2 horas, pero la idea es que lo puedan hacer desde otra perspectiva. Así que, personalmente les recomiendo muchísimo que vayan, si pueden, a los espacios de resolución de problemas. ¿Bien? ¿Es obligatorio? No, nada es obligatorio, pero se los recomiendo un montón. Y luego tenemos también clases de consulta. Bien, todos los docentes del área vamos a dar nuestras clases de consulta. Algunas son virtuales, algunas son presenciales, de acuerdo. Sabemos que para ustedes a veces es mejor la presencialidad, a veces les gusta más la virtualidad. Les ofrecemos ambas formas en diferentes franjas horarias, así que pueden escoger cualquiera. En mi caso, mis clases de consulta suelen ser presenciales, a veces agrego alguna virtual. Desde ya, úsenlas, y más este año, este cuatrimestre, con lo que estuvimos charlando al principio. Este año necesitamos más autonomía, va a ser necesaria más autonomía de su parte, de lo habitual. Entonces, si les subimos una clase para que vean en soledad, si les decimos que hagan algunas actividades para ir avanzando con los temas, no les sale, no entendieron algo sienten que lo entendieron, pero que no lo queda del todo claro, el espacio son las clases de consulta. Para ir, para preguntar, para charlar discutir sobre un tema, o sea, ¿bien? Así que aprovechenlas. Sofi dice, a ver, en este espacio de resolución de problemas los profes suben PDF de los problemas que trabajan. Yo creo, sí, seguramente. En comunidades van a ir subiendo las actividades. No resueltos, los enunciados. La resolución va a ser en la clase. ¿Son solo presenciales? Sí, a priori sí. Van a ser presenciales. El año pasado propusimos hacer alguno virtual o híbrido y no funcionó. Así que este año van a ser presenciales. Si después vemos que por algún motivo la virtualidad es una opción, lo haremos. No creo que lo hagamos híbridos a los espacios de resolución de problemas. Por la dinámica que tienen, no va a funcionar. Recuerden que gran parte de ese tiempo de los RPs se dedica a que ustedes resuelvan la actividad en grupo. Entonces, lo híbrido medio que no cuadra mucho con esa dinámica. ¿Bien? Sí podría hacerlo virtual, tranquilamente, o sea, que lo resuelvan en un pequeño Meet, pero lo híbrido no. Así que por ahora los planteamos como presenciales, después obviamente si vemos que se puede cambiar o que es necesario cambiarlo, no tenemos problema. Más que nada el de horario vespertino, ¿no? Bien. Sigo. Cualquier duda me van interrumpiendo, por supuesto. Información. Ya supongo que conocen el aula virtual de comunidades. No sé si han podido ingresar. Yo les recomiendo que se matriculen, que se automatriculen. Creo que está abierta la automatriculación, si no, díganme. Al aula de Matemática 2. Ahí vamos a publicar todas las novedades, se publican ahí. Cada docente de teoría, de tarea de aula y de resolución de problemas tiene dividida su comisión para publicar ahí sus materiales. Yo también lo tengo, de hecho todas mis transparencias y PowerPoints que uso las voy a ir subiendo ahí. La lista de reproducción de YouTube para que puedan ver los videos también van a estar subida ahí. O sea, toda la comunicación de la asignatura va a ser por comunidades. ¿De acuerdo? Y siempre, obviamente, revisen comunidades con anticipación. Se los digo más que nada con las clases de consulta. En estas circunstancias donde hay tanta variabilidad en el dictado de las materias, o sea, por paros, porque se cierra la facultad, por lo que sea, las clases de consulta suelen cambiar muchísimo.
O sea, no ponemos lunes a tal hora y la mantenemos todo el cuatrimestre, porque hay 1000 cosas en el medio que pueden pasar. Entonces, en general, revisen antes por si cambiaron los horarios de consulta, todas las semanas. ¿De acuerdo? Para no tener problemas de que quizás van en un horario y no hay nadie, o lo que sea. O cuando se dan cuenta ya pasó la consulta. Eso se va, obviamente lo avisamos con una cierta anticipación, pero si no lo ven habitualmente, esa información la pierden. Bueno, vamos a lo que me han preguntado, que yo sé que esto es el 80% de su interés actual. Lo que tenemos, ¿cómo vamos a manejarnos con la cuestión más burocrática y académica de la asignatura? Bueno, a ver, la asignatura tiene para regularizarla una sola evaluación parcial, ¿no? Y su recuperatorio. Que ya tenemos fecha de realización, es el sábado 8 de junio, y el recuperatorio el lunes 24 de junio. ¿Bien? Eso ya está coordinado con otras asignaturas. Esta evaluación va a contemplar, ahora les digo aproximadamente lo que solemos, hasta dónde llegamos más o menos para incorporar dentro de ese parcial, cuando veamos las unidades de la asignatura. Eso solemos llegar más o menos siempre al mismo lugar. Y como les decía, es teórico-práctico, y es decir, ahí van a aparecer cuestiones que vamos a ver en teoría y que también van a ver en las tareas de aula y en los espacios de resolución de problemas, en todo. Y sí o sí, siempre, no hay excepciones a esto, se plantean como problemas. ¿Bien? Las actividades son situaciones problemáticas. ¿Bien? No hay nada así directo de resuelva tal cosa. Entonces, por eso les sugerimos que vayan hacia ese enfoque. Cuando vean la guía de tarea de aula, la guía de práctica, van a ver que tiene una organización coherente con esta estructura. Empiezan con actividades más de aplicación de contenido directo, como, bueno, este teorema aplicarlo acá, esta metodología de resolución aplicarla acá y así, pero a medida que va avanzando las actividades de la guía, empiezan a aparecer problemas de menor hacia mayor complejidad. Y todas las unidades de la guía de tarea de aula, al final, tienen actividades integradoras. Esas actividades integran un poco todos los conceptos que se fueron trabajando quizás más separados antes, y son un poco del estilo, de hecho muchas de ellas vienen de evaluaciones. ¿Ok? Entonces, y quiero que me presten atención en esto, por favor. No significa que solamente tienen que hacer esas actividades. ¿Okay? No es que abro integrales, voy a las actividades integradoras y empiezo a resolver ahí. ¿Por qué no? Porque justamente son integradoras de los saberes anteriores. O sea, si no manejan bien los saberes básicos de cómo hago esto, dónde aplico ese teorema, cómo escribo la resolución o cómo justifico este teorema, no van a llegar ni a un 10% de esa actividad integradora. Entonces, el orden es importante. Comiencen con las actividades básicas, y cuando ya la hayan visto todos los contenidos, ahí pueden ir hacia las integradoras. Algunas de esas integradoras la van a trabajar en los espacios de resolución de problemas también. ¿Ok? Pero, por favor, porque si no después vienen medio como queriendo mecanizarse la forma de resolución, y eso nunca funciona. Se los digo por experiencia. Eso no funciona en matemáticas. Bien, ese va a ser el parcial. Si aprueban el parcial o su recuperatorio con un 6 o más, un 60% del puntaje total, estarán regulares en matemáticas. ¿Bien? No tenemos tampoco condiciones por ejercicio, esta cuestión de más de un 40%, no. O sea, es un 60% del total. Cuando regularizan Matemática 2, todo ese contenido que regularizaron, básicamente no lo van a volver a rendir nunca. Es decir, esos temas que entran en el parcial
ya se dan por aprobados directamente. O sea, no es que solo regularizaron la asignatura, sino que esos temas ya los aprobaron, como si hubieran rendido el final de esos temas y ya no se vuelven a ver. ¿Ok? Quedan algunos que no entran en el parcial, obviamente, que son los que luego evaluaremos. Pero esos temas que entraron en el parcial o en el recuperatorio, que van a ser los mismos, por supuesto, no se vuelven a rendir. ¿Con esto qué quiero decir? Que no, por ejemplo, uno de los temas es integrales. ¿Bien? ¿Que nunca más va a aparecerles una integral en la vida? Por supuesto que no, puede aparecerles una integral luego, desde ya. Solo que no va a haber una evaluación directa de ese contenido como se suele trabajar en esa unidad. ¿De acuerdo? Eso no va a volver a pasar. Ni durante el cursado, ni en los finales siguientes. ¿Ok? Veo una pregunta. ¿Podría volver a repetir las fechas? Están ahí. Están escritas. El parcial es el 8 de junio, el sustitutivo, el recuperatorio, el 24 de junio. Bien. Cuando... Si vamos a tener una... No, bien, buena pregunta. No tenemos, al no ser obligatoria matemática 2 en ninguna de sus actividades, no vamos a llevar un control de en qué comisión están cursando. Ni de tarea de aula, ni de teoría, ni de espacio de resolución de problemas. Así que si se anotaron en una comisión, no pueden y van a otra, ningún problema. Yo lo que les recomiendo es, tengo dos recomendaciones ahí. Primero, que elijan una comisión de tarea de aula, la que quieran, la que les quede cómodo, y usen esa comisión siempre. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a ir conectados y coordinados todas las tareas de aula por diferentes motivos. A veces hay feriados, a veces un paro cae un día donde hay una comisión y otra no. Entonces, cada comisión va a tener un desarrollo coherente, pero no siempre van a estar coordinadas entre sí. Así que pueden cambiar, no ir a la que ustedes se notaron, pero siempre la misma. Lo mismo con las teorías. Pueden elegir cualquiera de las dos teorías, pero intenten siempre mantener la misma para que haya un desarrollo y entiendan un poco la historia detrás de lo que vamos charlando. Eso. Bueno. Continúo. La asignatura tiene 5 núcleos temáticos, es decir, 5 unidades, si quieren, que las tienen ahí, esos son los nombres de esas unidades o núcleos temáticos, y también lo tienen así organizado en los materiales que tienen. ¿Bien? En general, para que tengan una idea, para que vayan organizando el estudio, en el parcial se evalúa los primeros 2 núcleos enteros, integrales y ecuaciones diferenciales, y después de los siguientes 2, de funciones vectoriales y de campos escalares, yo sé que son palabras que para muchos no están significando nada en este momento, ya las veremos, pero de esos 2 núcleos, 3 y 4, solamente una parte. En general, la parte introductoria de cada uno de esos 2 núcleos entra en el parcial. ¿Ven? Y la otra parte, la parte un poco más compleja o profunda, no. Entonces, después de ese parcial van a quedar sin evaluar una parte del núcleo 3, una parte del núcleo 4 y todo el núcleo 5. ¿Qué se hace con eso? Repito, si aprobaron el parcial, todo el núcleo 1, 2 y la introducción del 3 y el 4 ya lo tienen aprobados. No se vuelven a ver. Ahora, lo que falta, hay 2 posibilidades. La primera es que rindan un segundo parcial. ¿Bien? Se llama segundo parcial promocional. Ese segundo parcial pueden rendirlo en la segunda mesa de examen o en la tercera mesa de examen de julio-agosto. ¿Bien? Ya están las fechas, no me acuerdo ahora, creo que son después de las vacaciones de julio-agosto. Entonces, en esas mesas, en el mismo momento que se rinde matemática, pueden ustedes optar por ese segundo parcial promocional. Eliminamos la opción de hacerlo en la primera, porque en general vimos que no les da buenos resultados. En algún momento estaba también la opción,
pero no llegaban con el tiempo porque estaban rindiendo un montón de otras asignaturas en paralelo, entonces se tiraban un poco en la pileta. Solo por eso. En la segunda y tercera, los resultados son mejores. ¿Qué hacemos antes? Les habilitamos un formulario que ustedes elijan en cuál de esas dos se quieren anotar. No es por guaraní, es simplemente un formulario interno. Ustedes dicen, bueno, yo prefiero la segunda, por ejemplo. Se anotan ahí. Ese día se presentan a rendir en la segunda. Y básicamente, ustedes rinden ese segundo parcial. Justo, Lucila, respondo a tu pregunta. ¿Qué diferencia tiene con el final? Ninguna. En sí son los mismos temas y con la misma dinámica, que es primero una instancia escrita y luego una instancia oral. ¿Bien? Matemática 2 tiene una instancia oral. Yo sé que eso da mucho miedo, pero tranquilos que no es tan terrible. Si aprueban esas instancias, tienen aprobada la asignatura, la nota final se toma en cuenta el primer parcial y el segundo, no es un promedio, pero se tienen en cuenta los dos, y aprobaron la asignatura, ya está, chau Matemática 2, la promocional. ¿Qué pasa si les va mal o si no se presentan? Nada. Bien, y esa es, digamos, la ventaja, entre comillas, de la promoción. ¿Sí? Es básicamente como si fuera un final de Changui. ¿Sí? Como que pueden presentarse, ver cómo es, ver la dinámica, aprobarlo, ojalá, y si no, no pasa nada. Ya después de esa oportunidad, se tendrán que inscribir a examen y rendir como cualquier otra persona, ¿no? Por guaraní, irán a la mesa, el examen va a ser del mismo tenor, con los mismos temas, la misma dinámica, solamente que ahora, si les va mal, vale insuficiente. ¿Sí? No sé si quedó claro. Es como si fuera un final de Changui, que si lo prueban, ya aprobaron la materia, si no, no pasa nada. Esa es la dinámica de la promoción. Nuestro objetivo con esto siempre es que eso lo puedan rendir al final de la asignatura, o sea, que no tengan que usar una mesa. Hasta ahora no hemos tenido buenos resultados con eso, simplemente porque como tienen tantos exámenes en paralelo en ese momento, les suele ir mal, innecesariamente. Quizás esperando unas semanas más o estudiando durante las vacaciones, tienen mucho mejores resultados. Últimamente, para que tengan una idea, de quienes regularizan, entre un 60 y un 70% las aprueba directamente en julio y agosto. O sea, está funcionando mucho el sistema de promoción y nos alegra un montón. Respondo preguntas. A ver. Lucila, creo que ya te respondí. Martina, ¿el examen es a libro abierto como Matemática 1? Ahora charlamos de eso. Mariano, si no pruebo ese parcial promocional, la nota no va al legajo. Exacto, esa es la ventaja. Y tiene otra ventaja que me olvidé que ahora se les comento, que es que para rendir ese promocional, como no se tienen que anotar por guaraní, no les pedimos, no les exigimos las correlatividades. Bien, que en este caso es Matemática 1 aprobada. O sea, aunque no tengan Matemática 1 aprobada, pueden rendirlo igual. Y si lo prueban, les guardamos esa nota de aprobación hasta el fin del año académico. O sea, hasta la última de marzo del 2025. Entonces, ahí en el medio rinde Matemática 1 y luego le pasamos la nota sin tener que volver a rendir Matemática 2. Un poco la idea es tratar de aprovechar todo el esfuerzo que le pusieron a Matemática 2 este cuatrimestre para que ya la puedan cerrar lo más rápidamente posible y que no les quede colgada y lo tengan que volver a estudiar después. ¿Bien? O sea, en resumen, pueden presentarse sin las correlatividades a ese parcial promocional. Ya si van a final, el final, como se anotan por guaraní, guaraní les exige las correlatividades, si no, no los deja anotarse directamente. Zoe, el final es escrito o oral, ambos. Tiene una instancia escrita, que si la pasan, hay una instancia oral. Les comento cómo es esa instancia oral, que generalmente da miedo. Suele ser, o sea, es en grupo, o sea, no están solos con el docente, sino hay un grupito de estudiantes con el docente. Y en general es un poco una charla, ¿bien? No es tanto, no es que vamos a tomar las cosas de memoria ni nada por el estilo, sino es un poco una charla en conjunto para resolver alguna situación, ¿no? Para demostrarnos un poco cómo han relacionado temas, pero suele ser bastante tranquilo.
No hemos tenido situaciones muy complejas en los orales. Es un poco también sabemos que la matemática no es tan fácil escribirla, ni leerla, ni interpretarla. Entonces, a veces, quizás alguien que está ahí medio con un puntaje casi arañando en la instancia escrita, después en el oral se maneja muchísimo mejor y nos demuestra que entendió muchísimo la asignatura y que el problema fue un poco la interpretación escrita o la escritura. Entonces, bueno, un poco para equilibrar y que la nota final sea justa con lo que realmente han entendido, ¿no? A lo que voy es, el escrito no siempre es un buen instrumento para indicarnos a nosotros qué tanto han entendido la asignatura. Bien, respondo a Martina. El examen, hasta el año pasado, nosotros veníamos manteniendo que tanto los parciales como los finales escritos sean a libro abierto. Es decir, que puedan tener libro, todo lo que han hecho, resoluciones, bla, bla, bla. ¿Qué hemos visto con eso? Obviamente nos parece mucho mejor eso que la dinámica anterior, que era de memoria. ¿Sí? Creo que estamos todos de acuerdo que no vamos a volver a la memoria. Innecesaria. O sea, preferimos que usen ese tiempo en resolver problemas y en entender más la asignatura que memorizarse un teorema, que no tiene sentido. Pero sí, lo que hemos visto más en los últimos años es que el libro les generaba más un conflicto que una ventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces no se confiaban de que tenían el libro, entonces había un montón de cosas que nunca las leían o nunca se ponían a verlas de verdad, entonces al resolver las cosas estaban ahí medio perdidos, buscando en ese momento dónde estaba en el libro. Bueno, complejo. Entonces, lo que decidimos este año es que van a poder tener materiales o sea, que no va a ser de memoria, pero lo que le vamos a exigir es que ese material sea manuscrito. Es decir, no van a poder tener cuestiones impresas. Tiene que ser algo escrito por ustedes mismos. Un resumen, básicamente un resumen teórico-práctico, donde también tengan alguna actividad si quieren resuelta ahí, si quieren verla, lo que ustedes quieran. Tampoco va a haber una cantidad de páginas ni nada. Simplemente lo que le vamos a permitir son hojas escritas por ustedes mismos con todo lo que ustedes creen que sea necesario tener para rendir la asignatura. Y repito esto porque creo que es importante. Tiene que ser manuscrita, ¿bien? No es que un amigo hace una, la pasa y todos le sacan fotocopia. ¿Ok? Tiene que ser manuscrito. La cantidad que quieran y la información que tiene que estar ahí es la que ustedes consideren pertinente. ¿De acuerdo? También, por otro lado, lo que estamos viendo últimamente es una cierta pérdida de la capacidad de escribir en muchos sentidos. Las caligrafías han empeorado terriblemente. Nosotros un poco culpamos de eso a la pandemia, no sé, sin ningún tipo de prueba. Pero está siendo muy difícil leer algunas caligrafías, por un lado. Por otro lado, la forma en que escriben, a veces ustedes quieren decir algo y lo que está escrito no dice lo que quieren decir, entonces hay que empezar a volver a escribir un poco. Es necesario para la vida, lo lamento. Yo sé que estamos con el celular y las compus todo el tiempo, pero la escritura, más en sus profesiones, que muchas cosas van a ser informes escritos, por una cuestión de prueba legal, tienen que hacerlo. Así que vamos a mantener el libro abierto, entre comillas, pero la diferencia va a ser esa. Le vamos a pedir que el material que tengan a la hora de rendir sea manuscrito. ¿Por qué les decimos esto ahora? ¿Y por qué nos parece importante comunicárselo al principio? Para que vayan armando ese material a medida que cursan. ¿Okay? Es decir, no es que una semana antes se pongan a hacer ese manuscrito. Pueden, pero para mí va a ser un montón hacer todo eso 3 días antes del parcial. Empiezan a hacerlo a medida que van estudiando, cuando terminan un tema y dicen, bueno, ya este tema más o menos lo entendí, bueno, arman esas hojas que después van a tener en el examen.
Bien. No sé si quedó claro cómo es la estrategia de evaluación. Profe, una consulta. Sí, Nerea, dime. En las guías atrás había como una tabla de integrales Ujú. súper larga. ¿Esa también la tenemos que tener manuscrita? No, 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 esa pueden tenerla. En general no las usamos en los exámenes, pero pueden tenerla. Pueden tenerla. Ok, gracias. Mira. Bueno, Mellado, Renata. Para el final también se pide que no esté impreso. Sí, sí, sí. Todas las evaluaciones tienen que estar manuscritas. El cambio más radical que hemos hecho este año, considerando, digamos, con nuestra experiencia de los últimos años. Sí, por eso, repito, es algo que tienen que tener en cuenta desde el principio para que lo vayan ya organizando y haciendo. Van a ver que no es tan terrible. De hecho, a ver, habitualmente cuando caminábamos en los exámenes veíamos que la mayoría tenía un resumen hecho, o sea, no es eh, que es algo raro que ustedes hagan un resumen de la asignatura. Es lógico, el libro tiene 200 páginas, 300 páginas, no tiene sentido usarlo completo, ¿sí? Porque tampoco, aunque marquen las cuestiones más importantes, es más difícil de buscar, pero bueno, pasaba y en general veíamos que para muchas personas más que una ventaja se transformaba en una desventaja. Así que es un poco la idea. Bueno, quizá terminando, material bibliográfico, cálculo diferencial e integral, pero el tomo 2, bien, para quienes usan por primera vez esta asignatura, es la continuación del que usaron en Matemática 1. Está subido ya a comunidades, lo pueden descargar de ahí, es un libro de código abierto, no hace falta que lo impriman si no quieren, para nosotros nos da igual, eso manejen ustedes como quieran. Pueden usar otros libros, si quieren, de cálculo, como complemento. Bien, hay un montón, si buscan cálculo integral eh, en internet van a encontrar muchísimos libros, eh, muchos de código abierto, otros no de código abierto, así que no hagan cosas ilegales y no bajen libros ilegales, PDF, que hay un montón en internet, y si lo buscan lo van a encontrar y lo pueden bajar, bueno, no lo hagan, guiño guiño. Eh, pero sí les recomendamos que utilicen este libro un poco de base, más que nada porque la mayoría de los libros que se utilizan en la matemática universitaria no tienen tanto este enfoque aplicado como nosotros le damos. Tienen algunos problemas, pero son problemas bastante como superficiales, porque se usan para diferentes carreras. Entonces, un poco que complementen, si van a usar otros libros, con el de cabecera. Luego tenemos una guía de tarea de aula. Es muy parecida, no es igual, pero es muy parecida a la que usamos en el segundo cuatrimestre del año pasado. Quienes cursaron antes del segundo cuatrimestre de 2023, sí ha cambiado bastante. La cortamos bastante y le agregamos estas actividades integradoras que dijimos. También hay una guía de actividades extra que también está subida, que son más actividades si quieren seguir trabajando. Si hay un tema que dicen, bueno, me gustaría practicar más, ahí van a encontrar más actividades. Eh, en la guía de tarea de aula están las básicas como para eh, digamos, las mínimas para poder desarrollar los temas. Y después, bueno, hay otros materiales bibliográficos que lo podemos ir subiendo si lo vemos necesario. En la misma guía de tarea de aula para el núcleo 2 de ecuaciones diferenciales eh, hay como una introducción teórica que le llamamos guía de lectura. Ecuaciones diferenciales es un tema que en los libros está bastante complejo, diría. Entonces, bueno, no sé si complejo, o muy simple o muy difícil, como que no hay punto medio. Entonces, para un poco lo que nosotros necesitamos dentro de Matemática 2, tienen una guía que les delimita el contenido, bueno, desde acá hasta acá es lo que más o menos vamos a usar, eh, como para que empiecen leyendo eso y después puedan complementar con el resto de la bibliografía si hay algo que necesitan profundizar más. ¿Bien? Está dentro de la guía de tarea de aula esa introducción teórica. Bien, y eso es un poco todo lo que tenía para contarles. Vicente me dice repetir lo de los núcleos.
no dije mucho, son los 5 títulos de las, entre comillas, unidades temáticas que vamos a desarrollar en Matemática 2. Los que van a estar en el parcial, a priori, eso depende cómo se desarrollen las clases, va a ser integrales, ecuaciones diferenciales y la introducción de las siguientes 2, funciones vectoriales y campos escalares. Todo lo demás, o sea, lo que sobre de esos 2 e integrales de campos, en el segundo parcial promocional / final. Es lo único que dije. Bueno, hablé un montón. Preguntas, dudas, consultas sobre esto. Cualquiera sea, aunque sea una duda que parezca sonsa, es el momento de hacerlo. Hola, perdón, a mí me quedó una duda, Sí, Melanie. pero con respecto a las tareas de aulas, ¿cómo se van a desarrollar? Por ejemplo, hoy a mí me toca... Sí, hoy no hay tarea de aula. Bien, por paro docente no hay. Pero bueno, después, a lo largo de la semana, a priori sí, estén atentos a lo que vaya sucediendo con esta situación en la que estamos inmersos. Son todas presenciales, excepto una que es híbrida, o sea que puedes ir o hacerla por Meet. Y no tengo mucho más para decir. Digamos, que se desarrollen o no depende un poco más de otras cuestiones. Para docentes, si está abierta la facultad, si se pueden hacer presenciales o no. Quizás, si no hay paro docente, pero no se pueden dar clases presenciales en la universidad esta semana, se hagan virtuales, eso estén atentos. ¿Bien? Si van a comunidades, tienen al principio una lista dice comisión 1, comisión 2, comisión 3, o sea, como una página para cada una, y ahí seguramente cada docente va a comunicarles lo que tiene que decirles. Aldana, ¿cualquiera con nota de 6 o más se puede anotar al segundo parcial promocional? Sí, así es. No exigimos nota para la promoción. Si tienen 6, o sea, si regularizaron, pueden anotarse al segundo parcial. Bueno, y les digo la última cosa. En general, Matemática 2 suele, y más en este recursado, no sé cuál es la situación de ustedes, pero ustedes suelen cursar este recursado de Matemática 2 en conjunto con otras asignaturas que suelen ser bastante intensas, ya sea recursar química, quienes se quedaron libres, ya sea quienes están cursando física 1, porque ahora la pueden cursar, quienes están haciendo química orgánica y biología, ¿no? Son muchas situaciones distintas, y bueno, y hay muchas más, ¿no? Pero estas suelen ser las tres principales, ¿no? Química, física 1 y después las de segundo, que suelen ser asignaturas bastante intensas con la evaluación continua, porque tienen varios parciales, porque tienen laboratorios, o sea, les demanda tiempo. No se duerman con matemática, ¿ok? Yo sé que, por supuesto, va a haber momentos en que le van a tener que dar más pila a otra, porque tienen un parcial, por ejemplo, pero no se duerman ni dejen para último momento matemática, porque no va a ir por buen camino. Lo digo por experiencia. Llévenla, aunque sea de a poco, aunque sea al menos ir entendiendo lo que van trabajando en tarea de aula, si no quieren ponerse a estudiarla profundamente, pero no se cuelguen con matemática, porque no es una materia que se puede estudiar fácilmente en una semana. ¿Bien? Más si ustedes ya saben que con la matemática no se llevan del todo bien, denle bola. No va a demandarles demasiado tiempo, o mejor dicho, no le va a demandar como un tiempo que si hacen matemática no pueden hacer ninguna otra asignatura, no es así, pero vayan llevándola, por favor. Lucas, si no probás el primer parcial y probás el segundo, no, eso no puede pasar. O sea, si no prueban el primer parcial, quedan libres directamente. O sea, el primer parcial es el de regularización. O sea, si el primer parcial lo aprueban, quedan regulares y pueden acceder al segundo. No lo aprueban, quedan libres. Y ahí termina el cursado de matemáticas. Maite, ¿se pueden tener las hojas de clase en el parcial? Sí, siempre y cuando sean manuscritas. Sí.
Lo que vamos a pedir probablemente, eso no lo decidimos todavía, va a ser como un formato de qué pueden tener sobre el banco. A lo que voy es probablemente no una carpeta entera, sino que tengan como hojas, anilladas, lo que sea, pero hojas. Más que nada por eso, porque también las hojas de clase muchas veces puede llegar a ser una carpeta entera de hojas y quizás la idea es que puedan ir teniendo ya una selección de hojas con ejercicios resueltos prolijos. ¿Diapositiva, teoría de aula? No. Manuscrito. ¿Cuántas semanas vamos a dar en clase cada núcleo? Ah, difícil pregunta. Esto depende de muchas cosas. En un contexto ideal, que lejos estamos de ese contexto ideal, ya lo saben, son unas 4 o 5 semanas para los primeros... No, yo diría 4. 4 semanas para cada uno de los dos núcleos iniciales. Y más o menos, diría, 4 para el cuarto de campos escalares. Y 3 semanas entre funciones vectoriales e integrales de campos. Más o menos. Es una aproximación muy burda. Igual, obviamente, va a empezar a haber también un desfasaje entre teoría y tarea de aula, ¿no? O sea, a veces quizás empezamos con un núcleo en teoría y les quedan unas semanas todavía de desarrollo en tarea de aula, eso, lógico. De nada. Bien, ¿más preguntas, consultas, comentarios? Voy a tener la grabación.